Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Hoy vamos a analizar tres acciones americanas. Vamos a comenzar con la cotización de Nvidia, que parece que está atrapada en un movimiento lateral, pero vamos a ver cómo más en el corto plazo tenemos que vigilar un punto, un movimiento que puede ser clave para romper el movimiento lateral actual. La segunda y la tercera de las acciones que vamos a analizar van a ser Tesla y Meta, dos acciones que presentan resultados esta semana y vamos a ver cómo están en un punto totalmente clave. La cotización de Tesla también parece que está en un movimiento lateral, pero vamos a ver esa zona de soporte en la que podría estar ahora mismo porque va a ser vital que se respete de cara a esa presentación de resultados. Y en Meta probablemente es una de las acciones que se encuentra en un punto más interesante para esa presentación de resultados. Así que vamos a verla también porque el movimiento que podríamos llegar a esperar, si es positivo, puede ser extremadamente positivo. Así venga, vamos al lío. Y bien, vamos a comenzar ya con los análisis técnicos, pero antes os voy a recordar que en apenas 2 días finaliza esa oferta especial que tenemos de Investing Pro, esa herramienta que utilizamos tantísimo en este canal y que nos facilita tanto la toma de decisión a la hora de invertir porque nos da muchísima información, como habéis podido comprobar en los vídeos que publicamos en este canal. Es una oferta que es de hasta el 55%, pero que si os suscribís con el enlace que os voy a dejar en la descripción, decís, venís de mi parte, vais a llegar a tener hasta un 70% de descuento. Así que si os interesa, daros prisa y no lo dejéis hasta el último momento, no sea que se os pase esta oferta, porque es probable que hasta dentro de bastante tiempo no salga una oferta de este nivel. Así que venga, vamos a comenzar con los análisis técnicos y comenzamos con la primera de las acciones, que es Nvidia. Fijaros cómo estamos atrapados en un movimiento lateral y de hecho la última vez que analizábamos decíamos que había que tener cuidado porque habíamos perdido la media de 70 sesiones, podría ser una señal bastante negativa y si no la recuperábamos de forma rápida pues parecía que todo nos hacía indicar que podríamos volver hasta la media de 200 sesiones, que estaba a los 169, incluso la zona de soporte que estaba a los 165. Pero fijaros cómo se recuperó muy bien. En la sesión del miércoles nos fuimos justo hasta esa media de 70 y luego ha empezado a repuntar. ¿Cuál es el problema? Pues que tampoco da la sensación de que tengamos mucha fortaleza. Fijaros que desde que hemos superado esa media de 70 sesiones hemos visto velas con una mecha larga por la parte alta. Eso nos está indicando que aunque rebota la cotización y se mantiene al alza, no tiene continuidad, no hay confianza en que pueda seguir la subida y acaba viendo retirada y vemos cómo acaba dejando esa mecha por la parte alta y no hace que demos continuidad a la subida. Y de hecho vemos que sigue manteniéndose en ese movimiento lateral en el gráfico. ¿Qué tenemos que vigilar ahora? La media de 70 sesiones, una vez más, volverla a perforar, indicaría que podremos seguir dando continuidad a la caída que llevamos viendo desde enero. Pero fijaros que si echamos el gráfico un poquito más atrás para ver más, vemos como desde noviembre podríamos decir que la cotización de Nvidia está de capa caída. Lo veíamos este domingo en el vídeo del resumen semanal como las 7 magníficas se encontraban en un punto muy cercano al que se encontraban en noviembre del pasado año. Es decir, estamos viendo un claro movimiento lateral en todas estas acciones. Nvidia pues está en la misma situación. Fijaros cómo en octubre estábamos en el mismo punto en el que estamos ahora mismo, es decir, está atrapada en ese movimiento lateral. ¿Tiene pinta que se vaya a romper ya? Pues bueno, no va a ser sencillo porque tenemos que perder o bien por la parte baja los 165, aunque perdiendo la media 200 tendríamos una señal muy negativa, o por la parte alta superar los 193. Estamos más cerquita de la parte alta, pero puede jugar un papel muy importante la media de 70 sesiones. ¿Qué tenemos que vigilar en el corto plazo? La media de 70 y de 200 sesiones. Fijaros cómo en el zigzagueo que llevamos viendo desde la segunda semana de enero, vemos la cotización por la parte alta y por la parte baja de esa media móvil de 70 y de 200 sesiones. Mientras no veamos que actúa como soporte y marca un nuevo máximo creciente o que actúa como resistencia y vemos un nuevo mínimo decreciente, es probable que el movimiento lateral se siga manteniendo en la cotización de Nvidia en el más corto plazo. Es decir, imaginaros que desde la zona actual nos vamos hasta los 185, desde ahí rebotamos y conseguimos superar los 188, 190. Y tendríamos una señal muy positiva que nos marcaría probablemente la vuelta a máximos, porque romperíamos el movimiento lateral actual y eso sería muy positivo. No tendríamos ninguna barrera prácticamente. Nos pasaría lo mismo por la parte baja. Tendríamos que poner el objetivo
si rompemos el movimiento lateral por la parte baja en la media de 200 sesiones, como decíamos en el gráfico diario, o esa zona de los 165 que actuó como soporte ya, fijaros, en julio, en septiembre, y nos hemos quedado muy cerquita también en diciembre y en noviembre. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo la cotización de Nvidia estamos viendo velas que son claramente de indecisión, es decir, no hay fuerza ahora mismo en la cotización de Nvidia. Fijaros la subida que veíamos desde marzo, abril, se vio una subida claramente, pero ya en el mes de noviembre vimos una última subida donde se formó una divergencia y a partir de ahí estamos viendo un movimiento lateral. Lo digo muchas veces, las divergencias no significa que ya vayamos a una corrección importante, pueden significar un movimiento lateral de consolidación. Cuadraría perfectamente después de haber visto la subida que hemos visto, fijaros, desde abril. Pero para que siga cuadrando debemos respetar el soporte de esa divergencia, en los 165, 167. Mientras se mantenga sobre esa zona, puede ser un simple movimiento, aunque muy largo por lo que estamos viendo, de consolidación en el gráfico. Y en el mensual, pues venimos diciendo, o vuelvo a comentar lo mismo que venimos diciendo durante las últimas semanas y meses. Esta vela de noviembre está pesando muchísimo, pero muchísimo. Y de ahí que ahora estemos viendo un movimiento lateral. ¿Dónde tenemos que poner el foco? Pues en el más corto plazo, en el gráfico diario, en el gráfico horario. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a marcar la ruptura de ese pequeño movimiento lateral que estamos viendo ahora, que podría acabar marcando un movimiento más amplio en el medio largo plazo. El problema es que después de estar viendo un movimiento lateral tan largo, pues nos surgen las mismas dudas que teníamos por aquí. ¿Es en realidad un movimiento de consolidación o de distribución? Mientras no pierda los 165 o 167, es un movimiento de consolidación. Al igual que por aquí decíamos, mientras no pierda la zona de los 94 o 100 aproximadamente, pues puede ser un movimiento de consolidación. Estuvimos al borde del precipicio, fijaros por aquí, pero al final mantuvo la subida. Ahora puede pasar exactamente lo mismo, que veamos una última caída, quizás poner en riesgo los 167 y volver a repuntar. Movimiento de consolidación. El riesgo donde estaría en perder esa zona de soporte y no recuperarla de forma rápida, como vimos en abril. Ahí nos estaría marcando que es un movimiento de distribución y cuadraría perfectamente con un movimiento de distribución más en el largo plazo. Por lo tanto, creo que ahora mismo debemos estar con calma la cotización de Nvidia y no precipitarnos antes de tomar una decisión que sea errónea. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones, que es Tesla. Vamos a ponerlo en el gráfico diario y fijaros cómo presenta resultados esta semana y estamos en un punto totalmente clave. Lo decíamos en todo el movimiento lateral que la media de 70 tiene que jugar un papel ahora mismo determinante para ver si vamos a continuar con la tendencia alcista o no vamos a poder continuar con la tendencia alcista en su cotización. Y estamos viendo como la sesión de ayer, la sesión de hoy está ahí alrededor de la media 70, pero ya lo venimos viendo, fijaros, desde principios de enero. La cotización alrededor de esa media 70 sesiones. Cabe la posibilidad de que quizás se esté formando en el corto plazo, quizás lo vemos mejor en el gráfico horario seguramente. Fijaros, aquí se ve muy bien la formación de un hombro, aquí la cabeza y ahora la formación de un hombro invertido. Y esto es lo que tenemos que vigilar en la sesión de mañana. Fijaros como aquí tenemos un techo muy claro, en la zona de los 452 aproximadamente. Si mañana la apertura o después de la presentación de resultados, que es mañana, es decir, el jueves, vemos a la cotización de Tesla abrir por encima de la zona de los 452, va a ser clave que aunque veamos una corrección dentro de la sesión, no perdamos esa zona y que desde ahí podamos volver a repuntar con bastante fuerza. Si vemos que abre por encima los 4,52 y acaba quedando por debajo de esa zona, puede ser una ruptura en falso. No podríamos confirmar el hombro cabeza hombro invertido, que probablemente nos llevaría de nuevo a la zona de máximos. Y si por el contrario, después de esa presentación de resultados, empezamos a ver que la cotización de Tesla empieza a corregir y pierde el soporte que podríamos tener, fijaros, en las zonas 4.28, 4.30, nos olvidamos de este hombro cabeza hombro invertido y creo que sería la confirmación de que había una caída importante. Y que como mínimo nos iríamos a buscar la media de 200 sesiones que estaría en los 390, media de 200 sesiones del gráfico diario. Por lo tanto, lo que debemos vigilar en la sesión del jueves va a ser ese gráfico horario, ese posible hombro, cabeza, hombro invertido, porque nos podría marcar o bien una vuelta a máximos, si se acaba confirmando, o bien
una corrección bastante importante que deje la misma sensación que hemos visto en Nvidia, de no saber si lo que estamos viendo es un movimiento de consolidación o de distribución. Perder la media de 200, los 380 aproximadamente, este rango de aquí, nos estaría marcando que es un movimiento de distribución y podría venir una caída muy gorda. Y cuando digo muy gorda, digo de la altura a la que tuvimos, fijaros, a principios de año. En el gráfico semanal, pues fijaros que tenemos una divergencia en la última subida y esa divergencia al soporte está a los 385, es decir, en esa zona que hemos dicho que es clave, es decir, en caso de ver turbulencias tras la presentación de resultados, vital, de verdad totalmente vital, no perder esa zona de los 385. Como la perfore, se va a poner bastante fea la cosa, pero bastante fea. Por lo tanto, creo que es donde tenemos que poner el foco tras esa presentación de resultados. Que en momentos positivos probablemente nos iremos a marcar nuevos máximos históricos y el cierre mensual será muy bueno. Porque de momento el cierre mensual lo único que estamos viendo son claras señales de debilidad. Lo vimos en octubre, podríamos pensar que bueno, era normal, una pequeña paradita, subir menos después de la subida que habíamos tenido espectacular en el mes de septiembre, pero tanto en el mes de noviembre como en diciembre, como ahora en enero, estamos viendo claras señales de debilidad, velas que no convencen. Vela bajista por aquí, esta vela que tuvimos en diciembre con una mecha súper larga por la parte alta, este mes fijaros cómo hemos abierto la parte alta de la vela y todo ha sido caída prácticamente, por lo tanto, pues bueno, tenemos velas clarísimas de indecisión y lo peor de todo es que también acompaña a una divergencia importante en el gráfico mensual. Y fijaros lo que decíamos antes, una divergencia no tiene por qué marcar ya al comienzo una nueva tendencia bajista. En este caso, un gráfico mensual, hablaríamos de una tendencia bajista en el más largo plazo. Podría dar lugar a un movimiento lateral de consolidación de toda la subida que ya hemos viendo desde enero de 2023, pero eso implicaría incluso volver a la zona de los 278, que sería una caída espectacular, 270, que es donde está la base de esa divergencia. Por lo tanto, creo que sería muy, pero que muy conveniente ver una cotización de Tesla al alza tras la presentación de resultados, porque si no, la situación, como veis, en el medio y largo plazo también se podría complicar bastante. Y por último, vamos con las acciones de Meta, que presentan resultados también mañana. Y bueno, fijaros cómo tenemos la herramienta de Investing Pro, como hemos dicho anteriormente, lo podéis hacer también con Tesla, evidentemente. Y bueno, fijaros como la última vez que presentó resultados, pues fue una sorpresa muy negativa. Se encontró el beneficio por acción muy por debajo de lo esperado y eso provocó una caída muy, pero que muy fuerte, el 11,31%. Ahora, fijaros cómo las revisiones que se han ido haciendo de ese beneficio por acción estimado, el beneficio estimado total que tenemos, pues han sido positivas. Eso es bueno, pero si la previsión es positiva, luego hay que cumplir esas previsiones, porque si no, puede ser un jarro de agua fría. Fijaos lo que pasó la anterior vez, como decimos, fue muy negativo y eso provocó una caída muy fuerte. Por lo tanto, tenedlo en cuenta, echad un ojo, os lo dije en el vídeo del resumen semanal, también creo que fue la semana pasada, echad un ojo, los que tengáis Investing Pro, la pestaña de resultados solo la tenéis los que tenéis Investing Pro Plus. Echarle un ojo porque podéis sacar conclusiones bastante importantes. No todas las acciones se comportan igual tras la presentación de resultados, pero os podéis acabar haciendo una idea si veis el histórico del movimiento tras la presentación de resultados y cómo han acabado siendo, si han estado a la altura o si no han estado a la altura de esa presentación de resultados. Y vámonos ya al gráfico, porque como os decía, creo que es la acción de las tres que vamos a ver hoy que se encuentra en un punto más interesante y a esto encima hay que sumarle la presentación de resultados. Fijaros cómo vimos una caída muy fuerte en el mes de octubre, nos fuimos hasta los 580 y ha rebotado de forma muy importante, pero al llegar a la media 70 y 200 sesiones volvimos a corregir. Señal muy negativa, una señal de que quizás nos encontrábamos dentro de una tendencia bajista y lo dijimos en este canal. Era un movimiento de libro, pero la subida que llevamos viendo en la última semana nos está sorprendiendo muchísimo. Fijaros cómo hemos pasado de los 600 a los 674, 75 aproximadamente, una subida del más del 10% en apenas 5 sesiones. Y de hecho, desde la sesión de ayer nos mantenemos por encima de la media de 70 y de 200 sesiones. Es muy positivo, pero fijaros cómo estamos ahora mismo en el punto clave, en el techo de este posible doble suelo, en la zona de los 675. Vamos a tener que vigilar una cosa clave cuando presente los resultados, que va a ser la apertura. ¿Por qué quiero que vigilemos la apertura tras la presentación de resultados? Porque si acabamos viendo una apertura
cercana a la zona de los 700, que es el suelo que teníamos por aquí en la parte alta, y en esa zona conseguimos mantenernos al alza, lo más probable es que nos vayamos a cerrar el gap por completo. El gap por completo que tenemos en los 745 aproximadamente. Incluso irnos a buscar la directriz bajista que llevamos teniendo desde agosto. Y ese sería el escenario, evidentemente, más positivo. Luego ahí tendríamos que ver superar la directriz. ¿Qué lo hace? Probablemente a buscar de nuevo máximos históricos. Y también cabe la posibilidad, evidentemente, que nos vayamos a la zona de los 700, pero ahí empecemos a recular. Es decir, la antigua zona de soporte ahora actúe como resistencia y acabemos cerrando por debajo de los 675. Ahí va a estar la clave. El cierre que tengamos esa sesión, porque si la apertura es positiva, pero el cierre se mantiene por debajo de los 675, ha sido una ruptura en falso de la resistencia que vemos ahora mismo clarísimo en el gráfico, y eso podría implicar que es cierto que estamos en una tendencia bajista y que vamos a acabar perdiendo prácticamente todo lo ganado en la última semana, incluso buscar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Por lo tanto, va a ser clave lo que veamos tras la presentación de resultados. Yo creo que todo cierre por encima de la zona de los 675 podría ser interesante, es decir, una apertura a los 700 y un cierre a los 680, por ejemplo, pues podría ser positivo para pensar que podemos irnos a cerrar todavía el gap por completo, quedaría esa esperanza, pero una apertura por encima de los 175 y un cierre por debajo de ella daría la sensación de que es una ruptura en falso, por lo tanto, eso no queremos verlo y evidentemente si abre con una caída importante, pues va a ser malísima señal. Confirmación también de que estaríamos en una tendencia bajista que habría comenzado en agosto del pasado año. Por lo tanto, creo que he dejado totalmente claro lo que tenemos que vigilar tras la presentación de resultados. En el gráfico horario, pues bueno, fijaros cómo en la subida hemos superado la media de 200 y de 70 sesiones, se ve ese techo clarísimo, pero nada más quizás que aportar que lo que ya hemos visto en el gráfico diario. En el semanal, pues se ve muy bien ese posible doble suelo, pero nos faltaría superar el techo actual para confirmar la recuperación de toda la caída que tuvimos en el mes de octubre. Y cuadraría perfectamente muy bien con ese apoyo en la media de 70 sesiones en el más largo plazo, como ya vimos, fijaros, en abril de este año. Por lo tanto, cuadraría perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que fijaros, tenemos una divergencia hasta agosto. Sí que es cierto que el soporte podemos pensar que está por aquí, en los 500, 490 aproximadamente. Puede ser. Pero ahora marcar un mínimo decreciente nos llevaría de cabeza hasta esa zona. Y podríamos pasar unos cuantos meses de capa caída de nuevo en la cotización de Meta. Y en el gráfico mensual, pues de nuevo también tenemos una divergencia bastante importante. Y el problema aquí es que para coger la base de la divergencia, si cogemos el cierre que teníamos en abril, estaría a los 548, es decir, bastante más arriba que lo que veíamos anteriormente. Por lo tanto, ahí es donde tendríamos que poner, yo creo, la clave, la zona de soporte, más que en el gráfico semanal, porque yo creo que manda en el más largo plazo, el mensual, antes que el semanal. De momento es cierto que la vela que estaríamos viendo este mes es muy buena. Es muy buena. Es una vela en la que hemos intentado seguir corrigiendo, no ha podido, ha dejado una mecha muy larga y estamos en máximos del mes. Si esto cierra así o por encima, maravilloso. Creo que sería una señal clarísima de fortaleza de que podemos seguir manteniéndonos al alza. Y habría que estirar esta directriz bajista que tenemos por aquí en el RSI y si acabásemos superándola a cierre mensual, este mes o el siguiente, sería una señal clarísima de que le queda mucha tendencia alcista a la cotización de Meta. Fijaros como aquí pasó algo muy parecido. Teníamos también una directriz bajista. En el mes de agosto, septiembre de 2024, rompió esa directriz bajista y se convirtió en una subida muy importante. Por lo tanto, ahora yo creo que quizás lo más positivo sería acabar viendo exactamente lo mismo en el gráfico de Meta. Y vamos ya con los índices. ¿Qué está pasando en la sesión de hoy? Pues bueno, el IBEX 35 estaba bastante tranquilito, pero igual que ayer, a media sesión ha empezado a calentarse un poquito y hemos visto unas subidas importantes desde las 2, 3 de la tarde. Es cierto que hemos vuelto a esa zona de máximos históricos, todavía, pues bueno, no sé si la habremos superado o no la habremos superado, da igual, estamos justamente ahí. Ahora,
¿Qué tenemos que vigilar? El gráfico diario. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a marcar nuevos máximos, probablemente les marquemos a cierre la sesión de hoy, pero fijaros cómo el RSI ha llegado y se ha quedado en la zona de 66. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahora mismo? Vamos a poner un ejemplo muy cercano. Fijaros cómo el 4 de diciembre pasó algo muy parecido, marcábamos nuevos máximos históricos y el RSI se quedaba en 68. Teníamos por aquí, fijaros, una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Y ahí que decíamos, hay que seguir viendo subidas. ¿Para qué? Para romper la divergencia. Y si rompe la divergencia va a ser súper alcista. Se mantuvo al alza, rompió la divergencia o la directriz bajista, mejor dicho. Fijaros, había roto y a partir de ahí se convirtió en una subida bastante importante. Llegamos de nuevo a la zona de 70, que es donde teníamos que llegar, 73, y aunque vimos una pequeña corrección, se mantuvo muy bien sobre la media de 6 sesiones y se mantuvo la subida. Ahora tenemos que ver exactamente lo mismo. Tenemos que ver al IBEX 35 seguir manteniéndonos al alza. Es muy probable que no rompamos la divergencia. Estaba en 80. Me da igual quedarnos en 73, 74, pero hay que entrar por encima de la zona 70 para seguir marcando fortaleza y aunque lleguen dudas, saber que todavía nos queda más subida porque el último pico, el RSI, está bastante alto. Es lo que tenemos que vigilar claramente. En el SP500, pues también nos estamos acercando a esa zona de máximos históricos. Vamos a ver si de nuevo actúa como resistencia porque lo llevamos viendo durante los últimos 10-15 días que esa zona no puede con ella. Los 7.000 puntos en el SP500 yo creo que van a costar un poquito, pero puede ser que cuando acabe rompiendo esa zona acabemos viendo una subida bastante importante. Lo que será clave es que no veamos la típica vena de subida muy fuerte, dejo una mecha muy larga por arriba y volver a caer. Eso sería muy pero que muy negativo, una ruptura, un falso. De momento estamos justamente ahí muy cercanos a esa zona de máximos históricos. De hecho, fijaros cómo este movimiento es muy positivo, recuperamos la media 70 de 200 sesiones, la consolidamos como soporte y volvemos a repuntar. Esto es muy positivo. Nos queda la guinda del pastel, probablemente. Y el VIX, pues parece que se está relajando un poquito y esto es lo mejor que podemos ver. Que el VIX se relaje. Sí que es cierto que el SP500 está subiendo, lo normal es que baje, pero ayer no teníamos esa sensación, porque incluso viendo el SP500 con una pequeña subida, el VIX estaba cayendo bastante. Por lo tanto, la tónica que tenemos hoy entre el SP y el VIX es lo que tenemos que ver para acabar superando la zona de los 7.000 puntos. Así que nada, con esto ya nos despedimos. Mañana vamos a tener un vídeo especial donde vamos a hacer un repaso a todas esas acciones que nos ha ido dando Warren ahí durante este último mes y el mes anterior, es decir, durante los dos últimos meses. Y el jueves todavía no tengo claro si voy a publicar un nuevo vídeo de estos que estamos haciendo este año, donde vamos a alcanzar un objetivo totalmente claro, que es que todo el mundo que vea los vídeos de este canal entienda todos los análisis técnicos, o bien ese vídeo lo dejaré para el viernes. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. El caso es que van a ser dos vídeos, tanto el del miércoles como ese vídeo educativo, podríamos decirlo, que van a ser muy interesantes y que no os podéis perder. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que paséis todos muy buen día.